Vamos a clamar a Dios por ellos y ahora oramos al tiempo por nosotros, que Dios nos bendiga. ¿Cuántos vinieron dispuestos a que Dios trate con nosotros, hermano? Yo le invito a que se coloque en pie. Lo veo como cansadito, lo veo como si anoche hubiera trabajado toda la noche. Le invito a que se coloque en pie. Mire, cuando un soldado está así en el ejército, ¿qué lo ponen a hacer? A ver, los reservistas, ¿qué lo ponen a hacer? Cunclillas y una cantidad de ejercicios para que coja otra vez ánimo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Vamos a orar por ellos, por los niños, y oramos por nosotros para que Dios nos bendiga en esta mañana preciosa. Amén, iglesia. Dios Todopoderoso, te adoramos, te bendecimos, presentamos, Señor, la vida de los niños, presentamos la vida de los adultos también que estamos acá. Esperamos, Señor, que en esta mañana tu palabra nos bendiga, tu palabra nos fortalezca, tanto a los pequeños como a los adultos, y podamos ser fortalecidos a través de esta enseñanza. En el nombre poderoso de Cristo, amén y amén. Pueden salir a sus clases. Vamos en esta mañana a abrir la palabra en el libro de los Jueces, Jueces capítulo 2, versículo 1 al 4, y después leeremos el 10. Me confirma cuando haya encontrado. Saludo a toda la iglesia local, saludo a la iglesia que está allá viéndonos a través de las redes sociales. Bendecimos su vida donde quiera se encuentre y esperamos que Dios bendiga nuestras vidas en esta mañana de una manera maravillosa. Amén, iglesia. Me confirma cuando haya encontrado. Me permito leer a favor de ustedes este pasaje de la Escritura. Dice de la siguiente manera. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres después de la muerte de Josué, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Amén y amén. Puede tomar asiento. Yo quiero hablarles en esta mañana la palabra bajo el tema: la generación que no quiso conocer a Jehová. Voy a hablarles sobre la generación que no quiso conocer a Jehová. Porque déjeme decirle, a Dios no se le conoce por imposición. A Dios no se le conoce, amado hermano, sino por amor. Si usted quiere conocer de Dios, Dios se deja conocer de usted. Si usted no quiere conocer de Dios, lamentablemente va a conocer las otras fuerzas, las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas, y tristemente cuando llegue a la eternidad se dará cuenta que toda su vida fue perdida, que toda su vida la perdió, porque el verdadero tesoro para el hombre y para la mujer es llegar a conocer al Dios de los cielos. Ahora, sé que alguien podrá decir, pero ¿cómo lo conoceremos? Si Él no se deja ver. Es verdad, el día que Él se deje ver de un humano, el humano morirá. Por eso Dios le dijo en una ocasión a Moisés que quería ver la gloria, el rostro del Señor, y le dijo: Moisés, no hay mortal que vea mi rostro y viva. Sin embargo, Dios en su misericordia lo ocultó a Moisés en una hendidura de una peña,
Y pasó el Señor repitiendo la gloria de Jehová y hablando de la gloria de Jehová, y vio un poquito el costado, y eso bastó para que su rostro se iluminara. Hay una cosa muy importante, que aunque Dios no se deja ver de los humanos, sin embargo, a través de la palabra de Dios está condensado todo lo que necesitamos los humanos para poderlo conocer. La palabra de Dios nos revela quién es Dios, nos revela quién es el Señor para nosotros, para que no tengamos excusa, para que el hombre no tenga excusa de que no conocía cómo llegar a Dios. Ahora, en el libro de Jueces hay un versículo muy triste para mí, de los tantos tristes, y es el versículo 10. El versículo 10 nos habla que después de la muerte de Josué, aquel varón que le sirvió a Moisés, después de que Josué cumple con el mandato de Dios e introduce al pueblo a la tierra prometida, dice que Josué muere y toda la generación que estaba con Josué muere también. Pero la generación que nació de esa generación que muere, tristemente, la Biblia nos dice que esa generación no conoció a Dios. Es irónico pensar en esto. Yo no le encuentro sentido, humanamente hablándolo. ¿Por qué? Si no venían de los pueblos filisteos, si esa generación no nació de los pueblos cananeos, si esa generación no vino de un pueblo extraño, esa generación que dice la Biblia que no conoció a Jehová, venía de 3 generaciones que le sirvieron a Dios. Óigame bien. Venía de 3 generaciones que habían ya partido a la eternidad y venía de 3 grupos de personas, en otras palabras, el abuelo, el padre y el hijo. Ya los bisnietos o los nietos son los que dice la Biblia que no conocieron a Dios. Pero si venían de los padres, venían de los hijos, venían de los abuelos, venían de los padres y venían de los hijos, como una 4ª generación, dice la Escritura con dolor, que no quisieron conocer a Dios. Antes de desarrollar este tema, yo quiero decirle algo. Y es que hay unas etapas en la vida del cristiano que debemos descuidar nosotros hoy. Antes de nombrar los puntos por los cuales esa generación no quiso conocer a Dios, quiero que nos ubiquemos en qué etapa del cristianismo estamos, en qué etapa de la vida espiritual estamos. Una cosa, cuando Dios saca a Israel de Egipto por mano de Moisés, óyeme, y lo lleva a la tierra prometida, es una buena ilustración del recorrido que cada uno de nosotros los creyentes estamos haciendo. Nosotros estamos en el mismo recorrido, en la misma senda, estamos en el mismo sitio de haber salido de la tierra de esclavitud a una tierra prometida. Pero es necesario que nos ubiquemos. Es necesario que nos ubiquemos en qué ciclo nos encontramos, así como Israel se encontraba en algunos ciclos que lo voy a nombrar, y es necesario que nos ubiquemos. ¿Para qué? Para que podamos ser conscientes con nuestra alma y ser conscientes de por qué hay cosas que no entendemos y por qué hay otras cosas que nos alteran y que a veces, siendo cristianos, dudamos de la bondad y de la grandeza de Dios. Primero, mire, desde que Moisés sacó a Israel de Egipto hasta la muerte de José, hubieron 3 generaciones. La primera generación fue la que sacó Moisés y todas las personas murieron en el desierto. ¿Recuerda? Cuando el pueblo salió de Egipto, apenas llegaron al Mar Rojo, empezaron las críticas. Apenas llegaron al Mar Rojo, empezaron las murmuraciones. Apenas llegaron al Mar Rojo, empezaron las ganas de devolverse. Comenzaron los deseos a manifestarse y, si era posible, matar a Moisés y nombrar a un líder para que los devolviera a Egipto. Esa generación, lamentablemente se le llama
la generación no creyente, la generación incrédula, la generación, amado hermano, que medio creía y medio no creía. Y esa generación quedó postrada en el desierto. ¿Sabe? Muchos creyentes los mata el desierto. Mire, a muchos creyentes los mata el desierto. El desierto es sinónimo de soledad. El desierto es sinónimo de prueba. El desierto es sinónimo de persecución. El desierto es sinónimo de angustia. Oye, el desierto es sinónimo de dificultades. Y sabe que hay muchos creyentes que no superan el desierto. Hay muchos creyentes que no superan ese paso y lamentablemente mueren en el desierto. Así como aquella generación, Dios dijo, ellos quedarán en el desierto. Y esos hijos, recuerda que le dijo Dios a Moisés, y esos hijos que dijeron ellos que se los comería el desierto, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Salió la generación de Egipto, salió con sus hijos, pero esa generación lo mató el desierto. Iglesia amada, primer ciclo, que no te maten las pruebas. Que no te maten las dificultades. Cuando Dios llegó al pueblo de Israel por el desierto ya había recibido una orden de Dios. Y las pruebas han recibido una orden de Dios para su vida. Las pruebas no te van a matar de parte de Dios, ya recibieron una orden. Y las pruebas te van a pulir, las pruebas te van a hacer mejor, las pruebas te van a hacer mejor persona, mejor hijo, mejor ciudadano. Las pruebas no tienen poder de destruirte. El desierto no tiene poder de destruirte. El desierto lo que quiere es enseñarte a que conozcas al Dios de la provisión, al Dios de la gloria, al Dios que lo provee, al Dios que lo sustenta, al Dios que hace milagros, al Dios que pone mesa en el desierto. Pero la generación no entendió. La generación no entendió y cuando uno no entiende, sufre. Si usted no entiende, sufre. Si yo no entiendo, sufro. La generación no entendió y murió. Por eso se le llama la generación medio creyente. Pero viene la segunda generación y es la que entra con Josué a Canaán. Esa generación fue la generación creyente. La generación que se circuncida antes de cruzar el río Jordán. La generación victoriosa, la generación que disfruta de la tierra prometida. Pero viene la tercera generación. Y esa tercera generación, amada iglesia, es la que nació después de la muerte de Josué. Esa tercera generación es la que de una forma voluntaria desconoce a Dios. Y esto representa los tres ciclos, las tres clases de creyentes que hay en la iglesia. Primero, creyentes incrédulos. ¿Sabía usted que hay creyentes incrédulos? Pero alguien dirá, pero ¿cómo lo llama creyentes incrédulos? Pero son creyentes. Todo el mundo cree. El diablo cree. Todo el mundo cree. La gente que viene a la iglesia cree. La gente que no viene a la iglesia también cree. Pero son incrédulos. Usted les habla de que Dios hace milagros. Dice, yo hasta no ver, no creo. Tomás era discípulo de Cristo. Tomás era un apóstol de Cristo. Vio milagros que Cristo hizo. Veía cómo multiplicaba los alimentos, los panes, los peces. Veía cómo calmaba las tempestades. Veía cómo cómo sanaba a la mujer del flujo. Cómo levantaba a los leprosos. Cómo levantaba a los muertos. Pero no creía. Y sabe que hay gente que cree, es bautizada, tiene Biblia, no toma, no fuma, no maldice, no roba, pero no cree. No cree. Es la generación incrédula. Y esa generación incrédula fue la que el desierto lo devoró. Que no te devore el desierto, iglesia amada. Que no te devore las pruebas, que no te devore las dificultades. Mira, hay creyentes que diario se quejan. Pura quejadera. Se quejan del sol, se quejan del frío, se quejan de la lluvia, se quejan del verano, se quejan de la ropa, se quejan de la comida, se quejan. ¿Cuándo están contentos? Nunca. ¿Cuándo están alegres? Jamás.
Es difícil vivir con gente así, es difícil. Entonces, ¿qué pasa? El desierto ha recibido una orden. Quedarán postrados en el desierto. Porque la incredulidad termina en el desierto. El desierto matará la incredulidad. Y la incredulidad quedará hundida en el desierto. Pero viene el segundo ciclo de creyentes, o el segundo tipo de creyentes. Son los creyentes genuinos. A Dios sea la gloria. Son aquellos creyentes que hayan pasado el desierto. Esos creyentes genuinos no es que han saltado el desierto, no es que han obviado el desierto, es que han cruzado el desierto. Porque queremos bendiciones, pero no queremos pasar el desierto. Y dice la Biblia que viene el segundo ciclo, los creyentes genuinos, los que heredan la tierra. Y esos que heredaron la tierra en el pueblo de Israel eran unos adolescentes, eran unos niños cuando sus padres eran adultos. ¿Sufrieron? Sí, sufrieron. Pero ellos dependían de papá. ¿Lloraron? Sí, lloraron quizás. ¿Sufrieron frío, hambre, de todo? Quizás. Pero había una esperanza en ellos. Porque a veces nos toca ser como niños. Aleluya. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, si no volvéis como niños, no podéis ver el reino de los cielos. A veces, si nos ofenden como niños, ignoremos. Si nos insultan como niños, ignoremos. Si nos golpean como niños, ignoremos y abracemos. Pero a veces, siendo creyentes, no somos como niños. Y esta generación fue la genuina, la que disfrutó de la tierra prometida. Esta generación no vio el desierto, no evitó el desierto, pasó el desierto, pero vio la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Pasa el desierto. ¿Quieres ver a Dios obrar? Pasa el desierto. ¿Quieres disfrutar las delicias de la tierra prometida? Pasa el desierto. No te unas con los incrédulos. No se te pegue el dialecto de los incrédulos. No mencione las palabras de los incrédulos. Mencione las palabras. La tierra está allá. Yo voy a llegar. Yo voy a pasar. Yo voy a salir. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero la tercera generación son los creyentes que cambian la gloria de Dios por los otros dioses. Y ahí me da temor. Porque esa tercera generación, la segunda generación que disfrutó la tierra prometida, fue la que murió después de Josué. Muere Josué y muere la generación, pero se levantó, versículo 10. Otra generación, los hijos de los que disfrutaron la tierra prometida, se levantó. Y aunque oyeron al ángel de Jehová en el capítulo 2, versículo 1, hablándoles, el ángel les hablaba y les recordaba que Dios no cambiaría el pacto, que Dios no cambiaría la palabra, que no invalidaría el pacto, que Dios mantendría el pacto con una condición, versículo 2. El versículo 2 le dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Esta generación que no conoce a Dios, lamentablemente cambió la gloria de Dios por la gloria de los ídolos. No sé en qué generación nos ubiquemos, pero hoy, en pleno siglo XXI, muchos han pasado el desierto. Muchos hemos disfrutado de las delicias de la tierra prometida. Pero esto a muchos les ha causado un daño y están cambiando la gloria de Dios por la gloria de los ídolos. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Muchos cruzaron el desierto quizás hasta de rodillas, llorando, suplicando, en ayunos, en oraciones, en vigilias. Disfrutamos de la tierra prometida, pero hoy la bendición está dañando los corazones. Como por ahí escuché un mensaje, la maldición de la bendición, algo así. Esta generación oyó la palabra por boca del ángel,
oyó la palabra por boca de sus padres, oyó la palabra por boca de sus abuelos, oyó la palabra por medio de los líderes que habían. Pero después de que disfrutaron la tierra prometida, empezaron a cambiar la gloria de Dios por la gloria de los ídolos. Si tú estás pidiendo bendiciones de la tierra prometida, entienda para qué las pide. ¿Qué va a hacer con esa bendición? No para que te hagas estatuas, no para que los ame más las bendiciones e idolatre las bendiciones en vez de adorar al Dios del cielo. Si estás pidiendo bendiciones, que sea para servirle al Dios del cielo con las bendiciones que Dios te da, y no para adorar las bendiciones y descuidar al Dios que te las dio. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Ahora, esta generación que no conoció a Dios, que no quiso conocer a Dios, tiene unas características. Primero, el versículo 1 le recuerda el ángel: yo saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Esta generación no quiso recordar la palabra. Y yo te digo una cosa, si bien es cierto, estamos en pleno siglo XXI, donde hasta la comida se saborea diferente. Anteriormente con esas cucharas de madera, ¿recuerda? Eso parecía una orquesta, nos sentábamos 6 a la mesa y el uno tocaba por do, el otro por contralto, y eso parecían motores, porque no sabíamos ni comer. Y cuando pasábamos aquí parecía una batería. Hoy hemos cambiado las cucharas de madera, las cucharas de totumo. Hoy hemos cambiado una cantidad de cosas, hasta la forma de comer, hasta la forma de llevar los alimentos a la boca, al estómago. Pero eso nos ha hecho daño para muchas personas. Eso ha causado daño para muchas personas. Óigame, amada iglesia, porque hemos olvidado, hemos ignorado la palabra de Dios. Y recuerde lo que dice Hebreos: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Dios no cambia. El pacto que Dios había hecho con Israel se lo recuerda el ángel y le dice: jamás invalidaré mi pacto. Y le está diciendo a la generación que va a morir unos días después, pero le está diciendo también a la generación que ya iba a suceder a los anteriores, a sus padres. Y ellos oyeron la misma palabra, pero lamentablemente esta generación quiso desconocer la obra de Dios que hizo en el pasado. Óigame, amada iglesia, el versículo 4 dice que cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿De qué sirve llorar cuando Dios nos está hablando? Si cuando Dios deja de hablarnos, nos lloramos. A veces, cuando Dios nos trata, Dios nos procesa y Dios nos habla, nos quebrantamos, decimos: Señor, barro en tus manos. Pasa el momento, el éxtasis espiritual, pasa la manifestación espiritual y nos volvemos crueles, duros, nos volvemos como personas sin conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos recordar el pasado, de donde venimos. Nunca olvides que lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Nunca olvidemos que lo que se escribió fue para nuestra educación. Nunca olvidemos, no le crea tanto a la filosofía moderna, no le crea tanto al profesorado moderno, no le crea tanto a los docentes ateos, no le crea tanto a los científicos ateos, no le crea tanto a los psicólogos ateos, no le crea tanto a los maestros ateos. Créale a la palabra bendita de Dios. Hoy muchos creyentes, Dios les da la oportunidad de ser doctores, de ser profesionales, y lo felicito, pero no se le olvide quién es usted. Algunos entran a la universidad consagrados, creyendo en Dios
y salen todo lo contrario, que descubrieron que no hay Dios. ¿Verdad? ¿Tuvieron que ir allá a descubrir eso? Si yo voy a la universidad no es a descubrir que Dios no existe. Si yo voy a la universidad es a confirmar por medio de la ciencia que Dios es real. Si yo voy a un claustro universitario, alguna facultad, cualquiera que sea, a recibir conocimiento humano, es a fortalecer mi conocimiento espiritual. Pero si yo voy a ir allá a negar la fe y salir siendo un ateo y burlarme del Dios del cielo, mejor sigo como el niño en la casa o en las escuelas, que el niño por decir estómago decía estógamo. Y la profesora le dijo, mijito, no es estógamo, es estómago. Y el niño le contestó, agradezca que yo digo estógamo, en la casa dicen buche. Si el conocimiento humano nos aleja del conocimiento divino, está perdiendo la vida. Está perdiendo el tiempo. Lamentablemente el pueblo de Israel, amada iglesia, esta generación que no quiso conocer a Dios, desconoce la obra que Dios hizo en el pasado. Ellos lloraron. Ellos lloraron. Pero déjeme decirle, no todas las lágrimas son de un arrepentimiento y de un entendimiento. Por ahí se habla mucho de las lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Y yo siempre buscaba qué significaba eso. Que alguien lloraba y la gente decía, yo no creo en lágrimas de cocodrilo. Por ahí leí algo. Y es que cuando el cocodrilo tiene esa pequeña boca abierta, se llena de moscos. Porque el que abre la boca se le llena de moscos. Y se le llena de moscos y cuando está llena de moscos él la cierra. Y dice lo que leí, que en ese momento él se traga esos moscos y los jugos gástricos empiezan a hacer efecto. Y cualquiera que vea al cocodrilo afuera, le bajan lágrimas. Y alguien dirá, llorando por los moscos que se comió. No, no es por los moscos, es por los jugos gástricos que está soltando el organismo. ¿Sabe que no todas las lágrimas son de sinceridad? No todas las lágrimas son de arrepentimiento. No todas las lágrimas son sinceras. No todas las lágrimas son de un genuino arrepentimiento y de una genuina devoción. No todas las lágrimas. Este pueblo lloró. Dice que lloró y lloró cuando el ángel terminó de hablarles. Cualquiera diría, ¿entendieron? Qué buen entendimiento pusieron a disposición de la palabra, ¿no entendieron? Pero tristemente, este pueblo, aunque lloró y alzó la voz y lloró y pusieron hasta el nombre de Boquín, que significa lloro. Sin embargo, amado hermano, no les importó la solemnidad de las advertencias. Yo le quiero decir una cosa, la palabra de Dios no tiene cambio ninguno. El mismo escritor sagrado dijo, el que le quite o el que le ponga, Dios le quitará y le pondrá. Le quitará su parte en el libro de la vida o le enviará las plagas escritas en este libro. No te metas a cambiar el contenido de la palabra. Cambia el contenido de tu registro civil. Cámbiate el nombre 30 o 40 veces si puede ante la ley. Cámbiate la nariz que la tiene desviada, ponla derecha. Cámbiate el color de piel. Cámbiate lo que quiera, pero no intentemos cambiar la palabra de Dios. Porque los problemas que se acarrea la persona, la institución, la iglesia o el teólogo, llámese como se llame, amado hermano, serán grandísimos y difíciles de soportar. Ahora, primer cosa que hizo esta generación que no quiso reconocer a Dios.
desconoció la obra que Dios hizo en el pasado. La generación que los precedía eran sus padres, eran fieles, pero eso no le garantizaba la fidelidad a la nueva generación. A veces uno de padre cree que la fidelidad de uno la van a heredar los hijos. Y uno se autoengaña. Y a veces uno se defrauda y sufre ciertas frustraciones. Y es normal en el afán de los padres, en el afán de la madre, en el afán de papá, de que sus hijos sigan el correcto camino. De por sí, el pueblo de Israel había recibido una orden a los padres que les había dicho el Deuteronomio 6. Y Dios le había dicho, estas palabras que yo te mando hoy estarán escritas, escríbanlas en las puertas, en los dinteles, en las habitaciones, en las paredes. Las repetirás a tus hijos andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes. Las atarás a tu cuello, las atarás a tu mano, las atarás en toda parte para que ellos sigan mi ejemplo. Esa orden la habían recibido los papás. Esa orden. Y es necesario que usted como padre, yo como padre, actuemos de esa manera. Otra cosa es lo que los hijos hagan fuera de casa, estando ellos solos. Usted no tiene la culpa de lo que sus hijos hagan fuera de casa, estando ellos solos. Pero mientras sus hijos estén con ustedes en su casa, hágales entender, hágales comprender que mientras usted vive, las cosas que usted imponga en la casa se cumplen. Pero da tristeza que un hijo llegue a la casa y el papá, que es cristiano, vaya y le traiga cerveza a la casa para que tome la misma casa suya. Da tristeza que el papá, siendo cristiano y alaba a Dios aquí, que llegó su hijo, papá va y me trae una cajetilla de cigarrillos, entonces el papá, que es cristiano, va y la trae y en la casa se ponga una fumarola completa. Ahí ya está fallando usted como papá. Mientras usted esté en su casa, haga que esta palabra se cumpla. Y usted no necesita discutir, sencillamente usted pone las cosas claras. Y al ponerlas claras, ellos la van a entender. Y en el momento que la vayan a incumplir, recuerde, papito, ¿quiere fumar? Vaya para afuera. ¿Quiere trago? Yo le traigo una libre carne, le traigo una vaca si quiere. Pero yo no le traigo otra cosa. Porque mientras yo esté aquí y en mi casa, aquí se cumple lo que yo digo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero hay padres cristianos que para que el hijo no se vaya a bailar por allá en la discoteca, ellos prestan la casa cristiana para que bailen. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos fallando. Si la orden de Dios es, y la repetirás. Proverbio 22:6, donde repicamos tantos versículos, también lo dice. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo. Que cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros como papás tenemos una responsabilidad. Ya después de ciertos años, nuestros hijos pareciera que se salieran de las manos. Pero ya hemos cumplido con un deber moral. Hemos cumplido con un deber espiritual. Hemos cumplido con un trabajo. Pero eso no significa que nos sigamos exigiéndole cuando estén en nuestra casa. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? A su nombre. Ahora, esta generación que no quiso conocer a Dios es la que voluntariamente desconoce la obra que Dios hizo en el pasado. Pero otro error que cometió esta generación lo encontramos aquí en el versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. El ángel le habla clarito, le habla contundente. Les dice que no debían de hacer pacto con los demás. Lamentablemente, esta palabra solo está escrita. Para el pueblo de Israel, tan pronto el pueblo de Israel, óigame bien, llegó a la tierra prometida, quiero recordarles que la tierra que fueron a heredar ellos, junto con sus padres, la tierra no estaba desocupada, estaba habitada. ¿Quiénes la habitaban? Los cananeos, los fereceos. Y la tierra ya tenía altares. Altares a Astarot, para Baal, Astarte,
y una cantidad de altares idólatras. Y la tierra practicaba la idolatría. La tierra practicaba toda clase de pecado. Entran los nuevos moradores por palabra de Dios, los verdaderos herederos. Y Dios les anticipaba y les decía: cuídense de hacer pacto con esos moradores. Ustedes lo que tienen que hacer es derriben los altares. Mire, derriben los altares y saquen la gente. Limpien la tierra de toda esa gente. Pero ¿sabe qué hicieron los israelitas, la nueva generación? No oyeron la voz del ángel, no oyeron la voz del profeta, no oyeron la voz del predicador, no oyeron la voz del ángel. ¿Y sabe qué hicieron? Llegaron, quizás evaluaron las personas y dijeron: pero ¿cómo vamos a sacar a esta gente? Y esta gente nos puede producir algo de dinero, nos puede producir algo de ingresos. ¿Cómo vamos a derribar los altares si los cultos de ellos son diferentes a los nuestros? ¿Y cuántas veces nosotros comparamos los cultos de otra parte con los nuestros? Ay, pero es que en otra parte los cultos son diferentes. Sí, o en otra parte. Y ellos llegaron y compararon los cultos que ellos le hacían a Jehová con los cultos que ellos le hacían a Astarte, Astaró, a los Baales. Y ellos dijeron: pero hay una gran diferencia. Claro que hay una gran diferencia. Claro que hay una gran diferencia. Y el pueblo de Israel no había recibido la orden de que se fijaran en los cultos de los cananeos, porque los cultos de los cananeos no eran cultos santos, porque los dioses de los cananeos no eran santos. Menos dioses, eran estatuas, idolatría. Entonces de ellos no se podía aprender nada para adorar a Dios. Pero a veces nos pasa hoy lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Hacemos todo lo contrario a lo que nos dice. Hacemos todo lo contrario a lo que nos dice. ¿Y sabe qué? El ángel les dijo: no invalidaré mi pacto que hice con vosotros con una condición, porque hay bendiciones con condiciones. Óigame, hay bendiciones acondicionadas. Y usted tiene que saber que hay bendiciones con condiciones. Y el ángel le dijo: si no hacéis pacto con esta gente, entonces yo cumpliré mi pacto con vosotros. Y yo te digo una cosa: Dios te ha prometido salvarte a ti, pero no para que vivas de la manera que se le venga a la cabeza. Dios ha prometido salvarme a mí, si confío en el Señor Jesucristo y vivo para Él, pero no para que yo viva como quiera. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hay condiciones para ver al Señor. Y había condiciones para esta generación. Sin embargo, Dios les prohibió que hicieran pacto. Pero más se demoró Dios en prohibirles que hicieran pacto con las demás naciones, en ellos hacerlo. Cuando la generación nueva toma las riendas de las promesas de Dios, los cananeos, los fereceos, los filisteos y todos esos feos se dieron cuenta de una debilidad del pueblo de Israel. Se dieron cuenta de una debilidad de la nación nueva, de esa generación nueva, y encontraron que era una generación muy curiosa, con un corazón vacío, que necesitaban, entre comillas, aprender muchas cosas. Hoy por hoy, óigame, el mundo se da cuenta de muchas cosas que la iglesia no tiene. Por ejemplo, la iglesia no sabe robar y el mundo trata de enseñarle a usted a robar. Un ejemplo: yo trato, cuando voy conduciendo carro o moto, yo trato de ser muy cuidadoso con los semáforos y con los pares. En algún momento que me ha tocado cruzar un semáforo en rojo, me siento tan mal, que creo que ya me cayó la justicia para hacerme un comparendo. Pero hay gente que pasa los semáforos y es como si estuvieran bañándose en la ducha. No sienten nada. Pero vaya usted a hacerlo, verá cómo se siente mal. Hay gente que habla mentiras y tiene como las Torres Gemelas llenas de mentiras en sus hombros. Vaya usted y diga una mentirita, usted no puede dormir esa noche.
Porque no sabemos mentir, no sabemos disimular la falsedad, no sabemos falsificar la hipocresía. Y entonces cuando el pueblo de Israel, la nueva generación, entró en la tierra prometida, los cananeos se dieron cuenta de una debilidad muy grande en el corazón de los israelitas y dijeron, esta es nuestra oportunidad. Iban de parte de Dios, tenían el título de propiedad de la tierra, pero iban vacíos. Óigame, iban vacíos. Escúcheme, iglesia, por favor. En el libro de San Mateo, el capítulo 12, versículo 43 al 45, la Biblia dice estas palabras: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida, adornada, arreglada, pero vacía. Escúcheme, entienda lo que le quiero decir. Cuando ese espíritu inmundo sale del hombre es cuando Dios nos liberta. Cuando Dios nos liberta del enemigo. Y cuando Dios nos liberta del enemigo, lo primero que hace es ordenar una casa, el corazón. Limpia la casa, limpia el corazón. Ordena todo. Pero el trabajo de llenarla no es de Dios, es de nosotros. Por eso dice la Biblia que el espíritu da vueltas y no encuentra dónde reposar. Entonces recuerda, volveré a mi casa. Él todavía la ve como su casa porque fue desalojado. Y dice, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Quién la barrió? ¿Quién la desocupó? ¿Quién la adornó? Dios. Pero ¿sabe qué dice el demonio? No voy a entrar solo. Voy y tomo a 7 zánganos más que hay por allá desocupados. Y con esos 7 entro, y dice la Biblia que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué sacamos de ese texto? Complementando con este pasaje, en la generación llegó a la tierra de Canaán con conocimiento de Dios, pero vacíos. Vacíos. Vacíos del conocimiento del pasado, que lo que Dios había hecho desde Egipto hasta ese momento. Del conocimiento de Dios, de las experiencias que ellos no tenían. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Buscar experiencias con Dios. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Llenar el corazón nuestro de la presencia de Dios. Hay gente que las cosas de Dios hoy en día las está tomando tan livianas, tan livianas. Mire, aquí estamos en culto, la mayoría, pero la mayoría quizá está mostrando el ombligo, la operación de la hernia por allá en una playa, en un río. Qué ironías tan terribles. Nosotros aquí humillados delante de Dios, clamando por ellos, y los sinvergüenza por allá está hartando. Y después vienen, ¡ay, Dios mío! ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué se fue a mostrar cueros por allá? Si la iglesia es el cuerpo y el cuerpo estaba incompleto. Aquí hay gran parte del cuerpo, pero no está completo. Después nos preguntamos, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué se perdió esto? ¿Por qué me robaron esto? ¿Por qué fracasé en esto? ¿Por qué me enfermé de esto? ¿Por qué lo otro? Solo preguntas y preguntas, pero no damos las respuestas que la tenemos nosotros mismos porque olvidamos. Y dice el ángel, le dice al pueblo, no hagáis pacto. Yo te pregunto en esta mañana, ¿con quién hemos hecho pacto? Hay jovencitas que hacen pacto hasta con el diablo, hermano. Muchachita, yo como papá, como pastor, como amigo, le aconsejo. Pídale a Dios, si quiere casarte, pídale a Dios a alguien que te ame, que te respete, que de la misma iglesia, de la misma obra o de otra iglesia, pero un buen cristiano. Pero no para que te saque esta iglesia para allá, sino para que pueda sacarte cuando te cases. Pero que sea hijo de Dios, igual a los muchachos, una hija de Dios.
Le dijeron los papás a Sansón cuando se enamoró de una filistea. Le dijeron, ¿por qué se enamora de una filistea? ¿Acaso es que no hay mujeres en Israel? ¿Y sabe qué contestó el grosero aquel? Déjame, me gustó, ¿y qué? A Sansón también le importó un pepino el pacto con Dios. No violentemos el pacto. No hagamos pacto con gente que no sea del pueblo de Israel. Hagamos pacto con gente de Dios. A ellos, esta generación, le importó la palabra que el ángel le estaba hablando. Entonces, hizo pacto con las demás naciones. Y el pueblo de las demás naciones conquistó con sus atractivos los corazones vacíos del pueblo de Israel. Porque si algo está vacío hay que llenarlo. Si usted no lo llena de Dios, lo llena del mundo. Si usted no lo llena de amor, lo llena de odio. Si usted no lo llena de perdón, lo llena de fastidio, lo llena de incomodidad. Pero hay que llenarlo vacío. Y el corazón nuestro tiene que estar lleno de Dios. No lleno de resentimiento, no lleno del pasado amargo, no. Llenémoslo de Dios, que si lo llenamos de Dios, lo llenamos de cosas buenas. Pero ya otra característica de este pueblo que no quiso conocer a Jehová es que el pueblo sustituye la adoración por la seducción. Mire lo que dice el verso 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Oiga, a veces el pueblo de Israel se le olvidaba que el Dios de los cielos era celoso. Y hoy el pueblo cristiano a veces se olvida que el Dios de los cielos es celoso. Oiga, no se le olvide. Ay, pastor, que estamos en la gracia. ¿Usted entiende lo que significa la gracia? No sé que la gracia la vuelva de gracia. La gracia no es para pecar. La gracia no es para ser rebelde. La gracia no es para portarnos como querramos. La libertad que Cristo nos dio en el Evangelio no es para volverla a libertinaje. La libertad es del pecado para que nos volvamos esclavos de Cristo, como dice Pablo a los romanos. Cuando estábamos sin Cristo no teníamos compromiso con la justicia, pero ahora que hemos sido libertados del pecado, ahora somos esclavos de la justicia de Dios. Entonces, este pueblo de Israel no quiso conocer a Dios porque convirtió la adoración por la seducción. Los dioses de los cananeos no eran santos. Los cananeos estaban más avanzados que el pueblo de Israel en muchas cosas, en las artes, en la tecnología. Israel conocía a Dios, a Jehová, como el Dios de la guerra, pero no lo conocía como el Dios de la agricultura. ¿No es que en 40 años no trabajaron? ¿Se entiende? En 40 años no sembraron. En 40 años no remendaron ropa. En 40 años no remendaron calzado. En 40 años no fabricaron jabones. En 40 años no cultivaron peces. Mejor dicho, en 40 años lo único que hacían era dormir y levantarse a comer. Tenían que madrugar a recoger el maná. Entonces llegan a una tierra donde hay agricultura, donde hay piscicultura, donde hay agronomía. Llegan a una tierra donde hay artes. Las mujeres cosen, las mujeres tejen, las mujeres hilan. Llegan a una tierra donde hay unos adelantos tecnológicos para la época que el pueblo de Israel no conocía. Y entonces ellos empezaron a querer aprender eso. No hay nada malo. No hay nada malo en querer aprender cosas. Óigame bien, iglesia amada. No hay nada malo en querer aprender cosas nuevas. El problema es que el pueblo de Israel, como muchos hoy en día creen, gloria al nombre del Señor, que lo más sofisticado son los más sabios.
Y no es así. Los más sofisticados no son los más sabios. A veces los más sofisticados son los más ignorantes. Y entonces el pueblo de Israel, las mujeres dijeron, queremos que las mujeres aprendan a hacer su ropa. Qué lindo, en 40 años no hicieron un vestido. Ahora llegaron a la tierra prometida y tenían que coser la ropa. Los modistas. Ahora tenían que ser zapateros. Y entonces ellos, en su afán de aprender, comprometieron los valores. Comprometieron y vendieron lo que no tenían que vender. Cambiaron la adoración por la seducción. Y entonces, amada iglesia, ellos, gloria al nombre del Señor, empezaron a vender los principios eternos, los principios espirituales por los conocimientos terrenal. Ellos empezaron a vender los valores eternos por los valores temporales. Ellos empezaron a vender, amado hermano, la esencia espiritual, la adoración espiritual a Dios por las costumbres de los dioses paganos. Iglesia, yo te doy un consejo. Dios bendiga a los músicos. Escúchenme, muchachos. Dios bendiga a todos los músicos. Yo sé que pueden haber ofertas. Yo sé que te pueden ofrecer muchas cosas. Yo sé que te pueden dar y poner una cantidad de instrumentos en sus manos gratis. Aquí lo único que le pido, aquí lo único que yo le pongo en las manos es compromiso. Pero yo sé que podrán haber ofertas grandes y podrán haber ofertas que te subo al cielo y te bajo, te subo y te bajo. Pero ¿sabe? Podemos estar vendiendo la verdadera adoración por la seducción. Iglesia, hoy este evangelio no se predica de todos los púlpitos. Este evangelio para muchas mentes y muchos corazones es un evangelio anticuado. Este evangelio que ustedes oyen, para muchos predicadores, yo estoy predicando un evangelio de hace 3000 años. Yo estoy predicando un evangelio de hace 2000 años. Y quizás para muchos no encajo. No me importa que no encaje para muchos. A mí me importa encajar para la palabra y para Dios. A mí me importa predicar la palabra, porque yo de toda palabra que les predique a ustedes, yo daré cuenta un día delante del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y yo te digo una cosa, iglesia. Ame la palabra verdadera. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ame la palabra criollita. Este pueblo vendió sus principios. Y este pueblo, aunque conocía a Jehová como guerrero y no lo conocía como agricultor, porque el dios Baal era el dios de la agricultura, el dios Baal era el dios de la fertilidad, Astaré y Astartó eran las diosas de la fertilidad. El pueblo no necesitaba conocer a Baal como Dios de la agricultura. Él lo que tenía que era recordar que durante 40 años caminaron por el desierto y sin trabajar Dios los sustentó. Y hoy la iglesia debe de conocer, trabaje, pero si no trabaja, si no hace lo que tenía que hacer, recuerda que Dios ha prometido sustentarte. Recuerda que Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, estaré con vosotros todos los días. Mire, tenemos un ejemplo recién vivido. Duramos un año encerrados. A mí me preguntaban muchas personas, ¿y usted cómo hace para pagar arriendo? Yo pago 1.400.000 de arriendo. Con los servicios se suman casi a 1.700.000 mensuales, solo de arriendo y servicios. La comida son otros 2 millones, porque tengo bastantes bocas que darles de comer. Y la iglesia, mucha gente me decía, ¿usted cómo hace? Yo les decía, Dios proveerá. Algunos hermanos, sintiendo la carga, ofrendaban, diezmaban, mandaban el diezmo. Otros, ni pasando la pandemia, dan nada. Pero bueno, yo les decía, Dios proveerá. Hasta un adventista por allá del Tolima me escribió y me dijo, ¿usted cómo hace
quisiera mandarle un camionado de comida. Un adventista. Yo le dije, fulano, Dios proveerá. ¿Sabe cómo Dios proveó y sigue proveyendo? Gente de Bogotá me escribía, deme un número de cuenta para consignarle. Yo decía, gracias, papá, porque aunque no hay cultos presenciales, tú nunca me abandonas. Y yo te digo una cosa, el pueblo de Israel no pensó eso. 40 años donde no sembraron, no cosecharon, no hilaron, no remendaron zapatos, no compraron zapatos. Y la mano de Dios nunca los abandonó. Hoy nosotros debemos de tener presente eso, mi amada iglesia. Hoy debemos de tener presente eso. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Trabaje, haga lo que tenga que hacer, pero su confianza está en Dios. El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él no dijo de las cuentas bancarias que se multiplican, del ganado que tengo en cantidad. Dijo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. A Él sea la gloria. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y ya para ir terminando, quiero decirles algo más. Al pueblo de Israel, esta generación, al cambiar la adoración por la seducción, empezó, amado hermano, a practicar prácticas sexuales que en el culto de los cananeos eran llamativas y pronto las cambiaron. Hoy hay mucha sensualidad en los púlpitos. Mire, hoy hay mucha sensualidad en los altares. Mujeres predicadoras con un cuerpo bien elegante, pero la ropa bien ceñida, que hasta se les ve la operación de la ingle, hasta se les ve la operación de la cesárea. Ropas bien ceñidas, bien ajustadas. Y la gente le gusta ir a esos lugares, no a escuchar la palabra de Dios, sino a ver la sensualidad de los predicadores. Predicadores con ropas ceñidas que parecen ropas de toreros. Unos pantalones botatubos que toca con vaselina subirlos. Cosas extrañas, cosas raras, vestimentas raras en los altares, mucha sensualidad. Y eso es lo que le gusta a las generaciones nuevas. Dios bendiga a los jóvenes que hay aquí en esta iglesia. Y Dios los bendiga y sigan manteniendo ese deseo por las cosas buenas de Dios. Pero no vayan a cambiar la verdadera adoración por la seducción. Porque hoy en día se cumple lo que dice Dios a través de la palabra en unas iglesias de Apocalipsis. Le dice a una iglesia, pero tengo contra ti que tienes a Jezabel, que enseña a mis siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Enseña a fornicar y enseña una cantidad de cosas. Hoy la iglesia ama más la sensualidad. Hoy pagamos para ir a un culto de sensualidad, pero no vamos a un culto de adoración, porque hoy las generaciones les gusta es lo que ven, sus ojos de la carne, sus ojos físicos, pero no les gusta lo que siente el espíritu. Y esta generación le gustó los cultos idolátricos, a Baal, a Astarte y a Astarot. Y eran cultos donde las orgías, la inmoralidad prevalecía. Por eso cuando Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel con la propuesta que Balac le presentó en la mesa, y en los 3 intentos no pudo maldecirlo, le dio un consejo malvado Balaam el profeta al rey Balac y le dijo, la única forma que usted vea a ese pueblo destruido es usar la ley de Dios. Y en la ley de Dios dice que si el pueblo se prostituye yendo tras las mujeres rameras, Dios lo acaba. Dios mismo, usted no lo acaba, Dios mismo lo acaba. Entonces dice Balac, ¿y qué tengo que hacer? Preséntele mujeres semidesnudas a los varones. Preséntele bailes sensuales a los varones.
y pásele las mujeres más hermosas al frente de los varones y ellos se irán tras las mujeres hermosas y usted no tiene que matarlos. El mismo Dios que los defiende, Él los mata. Y ese consejo le funcionó a Balac. Iglesia, ¿qué estamos haciendo hoy? No cambiemos la adoración por la sensualidad. Mujeres vistan decentemente, con pudor, con modestia. Mujer vista como mujer de Dios. Varón vista como varón de Dios. Mujer, no descubra sus carnes, a no ser que sea su propio esposo en la intimidad, pero no descubra sus carnes a otro varón. Esta generación no quiso conocer a Dios, sino que se fueron tras la sensualidad, tras la música sensual, tras los modos provocativos que contribuyeron al abandono de Dios. Hoy por las redes sociales hay unos TikTok donde en el fondo se oye un coro cristiano, una música cristiana y salen 3 esqueletos de mujeres o 2 mujeres bien elegantes, desbaratándose, moviéndose sensualmente. ¿A dónde hemos llegado? Y hay evangélicos que comparten esa basura. Y hay evangélicos que comparten esa burla a Dios. Porque no saben hacer diferencia entre la adoración y la seducción. No saben hacer diferencia entre el culto a Jehová o el culto a Baal. El culto a Baal estaba plagado de inmoralidad, de inmundicia, de seducción. Pero gran parte de ese problema también se debe a que faltó liderazgo. Lamentablemente Josué fue lamentablemente no, una gran honra que Josué hubiese sido un gran guerrero, un gran varón de Dios, pero lamentablemente Josué no preparó líderes. Porque cuando él da el mensaje de despedida, cuando él se despide del pueblo, ¿sabe qué le dice? Escojan ustedes a quién servís. Cosa diferente cuando Moisés va a morir. Cuando Moisés va a morir, le dice al pueblo, Jehová ha escogido a Josué. Jehová escogió a Josué, lo presentó. Pero cuando muere Josué, Josué les dice al pueblo, escojan ustedes a quién sirváis. Escojan. Como el padre cuando le dice al hijo, usted sabrá, si se quiere ir al infierno, váyase. Y le dijo Josué, escojan ustedes a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres allá en el desierto, a los amorreos, a los cananeos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, sí, la responsabilidad había llegado a su fin, la de Josué, pero el trabajo de él era preparar. ¿Usted se ha preguntado si Dios me lleva a mí temprano? ¿Quién está listo para asumir el mando aquí? Que se pueda presentar ante el cuerpo pastoral y decir, ¿este hombre puede? ¿Usted sí se ha hecho esa pregunta? Es como el padre que prepara a la hija o al hijo mayor. El día que yo muera, hijo o hija, se va a encargar de los asuntos del hogar. Pero no le va a decir al más irresponsable, le va a decir al más responsable y al que obedece, ¿no? Porque si le dice al más irresponsable, acaba con los ladrillos en un día. Por eso no hubo un líder que secundara a Josué. Después vienen los jueces. La tierra fue gobernada por los jueces. No hay fechas exactas, pero parece que entre 80 y 120 años. Parece que fue gobernada. Pero los jueces no los levantó el pueblo. Los jueces los levantó Dios. Y los levantaba cuando los enemigos prevalecían fuertemente contra Israel, porque la encomienda que Dios les había dado unos años atrás era que limpiaran la tierra de esa gente, pero ellos no lo limpiaron, sino que los pusieron a tributar. Les pusieron a dar tributo.
Entonces el pueblo se engrandeció y Dios les dijo, si no lo sacan, ellos serán vuestros azotes, serán vuestros aguijones en los costados y te humillarán. Y cuando el pueblo era humillado por los enemigos, clamaban a Jehová. Y Dios en su misericordia le levantaba jueces. Cuando uno no obedece las directrices de Dios, y ya voy terminando, cuando uno no obedece las directrices de Dios, los enemigos van a crecer más que usted. Y entonces lo único que nos queda es la oración. Pero hay quienes usan la oración como el pueblo de Israel solo para apagar el incendio. Y dice que el pueblo se volvía a Dios cuando Dios le levantaba el juez, pero el juez moría, otra vez volvían. Un círculo vicioso de más de 80 años. Pero mire lo que dice el apóstol Pedro y termino en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos ¿de qué? Sed salvos de esta perversa generación. San Pedro les decía hace más de 2000 años al pueblo, iglesia, sed salvos de esta perversa generación. Y hoy yo retomo esas palabras y le digo a usted, iglesia, jóvenes, damas y caballeros, seamos salvos de esta malvada generación, de esta perversa generación. Mantengamos los principios de Dios y no nos desviemos tras los haceres y tras las costumbres de esta malvada generación. Que Dios te bendiga. Colócate de pie y damos gracias a Dios en esta mañana. Señor Dios poderoso, ten misericordia de nosotros. Esta generación no quiere reconocerte, Señor. Esta generación no quiere amarte, no quiere servirte. Pero ayúdanos a ser salvos de esta malvada generación, de esta perversa generación. Ayúdanos a mantenernos siguiendo las directrices de tu palabra. Bendice a todos los que entendieron la palabra ya a la distancia, a los que nos vieron a través de las redes sociales. Bendícelos, sálvalos, ayúdalos, fortalécelos, sánalos, libértalos en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento.